Hola, soy José Luis Moreno, estudiante del tercer semestre de Administración de Empresas en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUM. En esta oportunidad les voy a hablar sobre una herramienta muy utilizada en la rama de las estadísticas llamada tabla de contingencia. Según el matemático Mario Triola, una tabla de contingencia, que también es conocida como tabla de frecuencia de dos factores, es una tabla en la que se organizan los conteos de frecuencia de dos variables categóricas, distribuyéndolas en filas y columnas con al menos dos renglones y dos columnas. Cada celda de la tabla representa la combinación de las categorías de las variables, facilitando de esta manera la visualización de cómo se distribuyen los datos en función de dichas categorías. Como lo vemos en esta representación gráfica, en esta tabla de contingencia, es una representación organizada de datos de variables categóricas en la cual a través de ella podemos analizar y visualizar si existen posibles relaciones o posibles asociaciones entre estas variables categóricas. Bien, es importante resaltar que en las tablas de contingencia únicamente se van a analizar variables de tipo categóricas. Y hay que recordar que estas son aquellas cuyos valores representan categorías o grupos definidos cualitativos, es decir, no numéricos. Por tanto, resultan útiles para clasificar y organizar datos según esas categorías. Las variables categóricas se clasifican a su vez en nominales, sin un orden específico entre ellas, y en ordinales, las cuales sí tienen un orden lógico o jerárquico. Como ejemplo de variables categóricas podemos citar estado civil, sexo, color, grupo sanguíneo, género, frecuencia o religión. Recordemos entonces pues que la variable categórica se puede clasificar en nominal, donde no importa el orden, y en ordinal, donde sí importa el orden lógico o jerárquico. Ahora hablemos del uso de las tablas de contingencia. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia se usan principalmente para estudiar la relación entre las diferentes variables categóricas, mostrando cómo se distribuyen conjuntamente, es decir, que su uso permite identificar posibles asociaciones entre dichas variables y por tanto detectar patrones en los datos. Esto a su vez permite tomar decisiones informadas. Por ejemplo, en una universidad, una tabla de contingencia puede usarse para analizar si existe una relación entre el género de un grupo de estudiantes encuestados y su preferencia por la modalidad de estudio, que puede ser virtual, presencial o mixta. Esto le permite a su vez a la universidad, el análisis de estas variables, le permite diseñar estrategias educativas diferenciadas por género. Otros ejemplos en los que se pudiera ilustrar el uso de las tablas de contingencia puede ser en el sector salud, es muy frecuente. Las tablas de contingencia pueden ser usadas para analizar la relación entre el sexo y el tipo de enfermedad, lo que permite identificar si hay prevalencia hacia una enfermedad en hombres o mujeres, ayudando a diseñar e implementar programas de prevención específicos según género. En el campo de la investigación de mercado, también es muy utilizada las tablas de contingencia y, por ejemplo, en el sector alimento, una empresa fabricante de galletas puede usar las tablas de contingencia para determinar si existe relación entre la presencia de niños en el hogar y la preferencia por tipos de galleta. Por ejemplo, tipo chocolate, vainilla o sin azúcar. Si los datos muestran una mayor preferencia de un tipo de galleta en hogares con niños, la empresa seguramente puede aumentar la oferta de ese producto en puntos de venta con alta concentración de niños. Para estudiar relaciones entre variables categóricas y detectar patrones, también tiene diversas aplicaciones en múltiples campos. Por ejemplo, el campo de la estadística inferencial, en donde se suele usar como base para pruebas como el chi cuadrado, que es una prueba empleada para examinar las diferencias entre variables categóricas en la misma población. Y en el campo de la visualización de datos, donde facilitan la comprensión de datos cualitativos, ya que permite su organización clara a través de una representación tabular.
En general, las tablas de contingencia facilitan la toma de decisiones informadas con base en el análisis de la representación organizada de datos cualitativos. Ahora veamos cómo se construye una tabla de contingencia. Bien, vamos a ver los pasos específicos para construir de manera correcta una tabla de contingencia. El primer paso sería la identificación de variables. Ya conocemos que la tabla de contingencia analizará variables categóricas. Entonces, como paso inicial, se deben definir las variables categóricas, al menos dos, que se desean analizar. Por ejemplo, el género y el método de pago. Ahí tendríamos dos variables categóricas. El segundo paso sería la categorización de estas variables. Una vez identificadas las variables a analizar, se deben establecer las categorías para cada variable. Por ejemplo, para la variable género, podemos otorgarle la categoría hombre y la categoría mujer. Y para la variable método de pago, podemos categorizarla en el método de pago en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia y pago móvil. El tercer paso, una vez que tenemos categorizadas las variables, sería la recolección de datos. En la recolección de datos se procede a recolectar, a recabar la información que puede ser recolectada, por ejemplo, a través de encuestas o análisis de registros, pudieran ser registros de compra, sobre cada combinación posible entre dichas variables. Una vez que hemos recolectado los datos, podemos pasar entonces a un cuarto paso, que es la estructura de la tabla. Entonces vamos a proceder a construir la estructura básica de la tabla en donde vamos a organizar las categorías de las variables en filas y en columnas. Por ejemplo, en las filas se colocarían las categorías de la variable género. Recordamos que es hombre y mujer. Y en las columnas las categorías de la variable método de pago, que recordamos sería el método de pago en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia y pago móvil. Como quinto paso sería el llenado de la tabla. Ya tenemos la construcción de la estructura básica, ahora vamos a proceder a llenarla. Durante este paso, llenado de la tabla, se cuentan las observaciones o las combinaciones de categorías, por ejemplo, cantidad de hombres que pagan en efectivo, cantidad de mujeres que pagan con tarjeta de crédito, etcétera, y se colocan esos números o esos datos en las celdas correspondientes. El sexto y último paso para construir nuestra tabla de contingencia sería el cálculo de los totales o de las frecuencias, que pueden ser absolutas y relativas. En este último paso, ya teniendo la recolección de los datos y habiéndolos organizados en las celdas correspondientes, se deben calcular entonces los totales de las filas o columnas, es decir, sumar los datos o frecuencias absolutas llenadas en cada celda, así como también el total general de observaciones y, si es necesario, calcular los porcentajes de las frecuencias relativas, si así nos los pide el análisis. Aquí podemos ver entonces un ejemplo de una tabla de contingencia en donde están las variables categóricas, el género, el método de pago, está la categorización de cada una de estas, por ejemplo, para el género hombre y mujer, para el método de pago efectivo, tarjeta, transferencia o móvil o pago móvil. Y esas observaciones, esas cantidad de combinaciones, vamos a sumarlas, sumar los totales, y si el análisis así lo requiere, también podemos convertirlos a frecuencias relativas o porcentajes. Por último, vamos a ilustrar en un ejemplo práctico el uso de una tabla de contingencia. Vamos a ilustrarlo con una empresa, una comercializadora de productos electrónicos llamada JLM, que requiere analizar la relación entre el rango de edad de su público objetivo y los canales de comunicación preferidos por estos, con el fin de decidir en qué canal de comunicación debería realizar una mayor inversión de publicidad, por lo que decide entonces encuestar a 300 clientes potenciales.
En este ejemplo práctico vamos a determinar como las variables categóricas, como variable 1, el rango de edad, lo vamos a colocar en las filas, en nuestra tabla o nuestra estructura de la tabla de contingencia, y como variable 2, organizadas en las columnas, tendremos el canal de comunicación preferido. La categorización de la variable 1, es decir, la edad o rango de edad, la vamos a categorizar en menores de 30 años, entre 30 y 50 años y mayores de 50 años. Para la categorización de la variable 2, canales de comunicación, vamos a tener la televisión, las redes sociales, la radio y el internet. Entonces, de acuerdo a este caso que vamos a exponer, el de la comercializadora JLM, que requiere analizar la relación entre estas variables categóricas para determinar o para tomar una decisión informada respecto a la inversión publicitaria, podemos ver que estas variables serán el rango de edad y los canales de comunicación preferida. Para el rango de edad tenemos la categorización de menores de 30 años, entre 30 y 50 años y mayores de 50 años. La categorización de la variable categórica 2 o canales de comunicación está definida como el canal de la televisión, de las redes sociales, de la radio y del internet. Entonces, según los pasos que pudimos mencionar antes en nuestra construcción de la tabla, vamos a entonces hacer el conteo de las observaciones o de las combinaciones de estas categorías, y esos datos los vamos a organizar en las celdas correspondientes. De esos 300 encuestados, 115 correspondían al grupo de menores de 30 años. De estas 115 encuestados, 12 respondieron que la televisión era su canal de comunicación preferido, 75 que eran las redes sociales, 8 que su canal preferido de comunicación era la radio y 20 el internet. Para el segundo grupo o categoría, entre 30 y 50 años, fueron encuestados 104 clientes potenciales, de los cuales 22 manifestaron que la televisión era su canal de comunicación preferido, 48 manifestaron que las redes sociales eran su canal de comunicación preferido, 12 que era la radio y 22 que era el internet. Por último, y para completar los 300 encuestados, 81 personas encuestadas correspondían al rango de edad de mayores de 50 años. Estos manifestaron, 26 de ellos, que su canal de comunicación preferido era la televisión, 22 que eran las redes sociales, 18 que era la radio y 15 que era el internet. Recordamos que entre los pasos entonces está como sexto y último paso el calcular los totales o las frecuencias, bien sean absolutas o relativas, si así lo requiere el análisis. Es decir, vamos a sumar entonces estas frecuencias absolutas o estos datos, lo cual nos da que 60 encuestados de los 300 manifestaron que la televisión era su canal de comunicación preferido. En términos relativos o de porcentaje, estaríamos hablando de un 20% de encuestados que prefieren el canal de comunicación, la televisión. De los 300, 145 manifestaron que su canal de comunicación preferido eran las redes sociales, lo cual representa el 48.3% del total de encuestados. Para el canal de comunicación radio, 38 manifestaron en total que ese era su canal de comunicación preferido, lo que representa el 12.7% del total o del 100% de los encuestados. Y finalmente, 57 personas manifestaron que el Internet era su canal de comunicación preferido. En términos relativos o de frecuencias relativas, esto representa el 19% del total del 100% de esta muestra o de estas personas encuestadas.
La visualización de los datos organizados y el análisis de la tabla de contingencia antes detallada le permite entonces a la empresa comercializadora JLM estudiar la relación que tienen los rangos de edad de su público objetivo respecto a los canales de comunicación que más usan o prefieren, identificándose, por ejemplo, que las redes sociales es el canal más popular con un total de 145 selecciones o respuestas entre los 300 encuestados, lo que representa un 48.3% de preferencia. Asimismo, permite a la empresa detectar tendencias por edad y por consiguiente diseñar estrategias específicas para esos grupos o esos rangos de edades, en la cual será muy importante también determinar los canales de comunicación más idóneos para llegar a estos determinados grupos. En definitiva, el análisis de todos estos datos representados de forma organizada en la tabla de contingencia ayuda a esta empresa a tomar decisiones informadas sobre las estrategias de inversión publicitaria que diseñará e implementará según los canales de comunicación preferidos por cada grupo de edad para lograr un mayor impacto en su público objetivo con el fin de optimizar sus procesos de venta. Finalmente, dejamos la bibliografía que fue consultada para esta presentación. Muchas gracias.